Esto es el podcast de Michelle y me da un gusto enorme que estés por aquí. En este espacio descubriremos lo que dice la Biblia acerca de las relaciones interpersonales, la familia y la sexualidad. Soy Michelle Espinosa de Mejía. ¡Allá vamos! Hello, buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos sintonizan en vivo el día de hoy. Espero que su primer mes del año vaya muy bien, que contra viento y marea estemos listos para llegar a febrero, con el favor de Dios. Entonces quiero invitarte a que nos hagas preguntas en vivo escribiendo a convergenteradio.com o a la aplicación de Convergente Radio o al 33 21 17 82 97. Y antes de iniciar, tengo unos pequeños anuncios. A finales de febrero voy a estar dando unos cursos en línea para que por favor estés al pendiente de las notificaciones en las redes sociales. Y bueno, entrando en materia, porque el tema da para mucho, el día de hoy vamos a hablar de un tema sensible, un tema complicado, pero muy necesario porque la Biblia lo aborda, entonces nosotros también tenemos que abordarlo. Y vamos a hablar un poco de abuso sexual, pero lo que tiene de particular este episodio es que vamos a hablar del abuso sexual, pero cuando las víctimas son varones, porque normalmente hablamos del abuso sexual hacia la mujer, pero resulta que pues también en la iglesia, en la sociedad, sucede que muchas veces los varones son las personas que son oprimidas, las personas que son maltratadas y hay una cantidad significativa de varones que han pasado por esto y en su infancia o en su adolescencia principalmente y llegan a la vida adulta como solteros o como ya casados a formar una familia y pues a veces llegan pues arrastrando, ¿no?, esa historia. Y el día de hoy, para ello tengo un invitado muy especial, un invitado en línea. El día de hoy nos acompaña Julio Peña. Aplausos y vítores para él en donde quiera que nos estén escuchando. Para los que no lo conocen, que dudo que alguien no lo conozca, pero para los que no lo conocen, Julio Peña es un ciudadano ejemplar, venezolano, psicólogo, misionero, traductor, podcaster y tiene maestría en consejería bíblica, o sea, sabe de lo que está hablando, ¿no? Porque además de todo también tiene preparación en sexualidad. Él dirige el Ministerio Discipulado Sexual, que seguramente tú ya lo conoces en Instagram, y junto a su esposa dirigen el Ministerio Adopción de Corazón, que es un ministerio, la verdad, hermoso. Además, imparte talleres, cursos, webinars, de todo. Bueno, denle la bienvenida, por favor, a Julio. Y Julio, algo que nos quieras decir de ti para que la gente te termine de conocer, algo, lo que sea. Estás en tu casa. Bueno, algo que estoy haciendo ahora es que yo tomo agua caliente porque no tomo café ni té. Durante la entrevista voy a estar tomando mi agua caliente. Está bien, sabes que ya somos del mismo club porque yo también, la gente aquí cree que traigo café y es agua solamente. Muy bien, entonces agua calientita, rico, muy bien. Entonces, pues bienvenido, Julio, al programa y quisiera entrar en materia acerca de ello leyendo un versículo que en la Nueva Biblia Viva, Eclesiastés 4:1 dice: luego observé opresión y tristeza por toda la tierra. Lloraban los oprimidos y nadie les ayudaba, mientras sus opresores contaban con poderosos aliados. La Biblia se refiere al abuso como opresión en la mayoría de las traducciones, pero un escenario muy común es que haya muchas víctimas a las que nadie ayuda
y a las que nadie escucha, y los perpetradores andan como si nada, libres por ahí, nadie les dice nada. Y esto me parece muy triste porque además de que nosotros hemos sido llamados a ayudar al oprimido, un texto que a mí, los que me conocen, me encanta, es en Proverbios 31, donde dice: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos, sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. O sea, la Biblia siempre habla de ayudar al vulnerable, y muchas veces cuando nosotros nos hemos enfrentado a situaciones de abuso, pues vemos que es más fácil mirar para otro lado. Es más fácil hacerse como que si no lo veo no está sucediendo. Y en el caso de los varones, pues es todavía más recurrente. Entonces, mi primera pregunta para ti, Julio, y para que los demás que nos están escuchando pongan mucha atención: ¿qué tan común es el abuso en los varoncitos dentro de la iglesia, y por qué no estamos hablando de ello? ¿Por qué lo poquito que se habla del abuso se habla hacia las mujeres, y por qué no estamos haciendo algo al respecto? Platícanos. Bueno, gracias por esa pregunta. Es bien complejo de responder así fácilmente, entonces yo voy a intentar elaborar mi respuesta. Entonces ténganme mucha paciencia, ¿sí? Para que nosotros podamos entender un poquito cómo funciona el abuso y por qué en los varones hay una dinámica distinta que creo que es muy desconocida. Si yo veo las estadísticas, normalmente se habla que una de cada cuatro mujeres vive o va a vivir abuso antes de los 18 años, y dependiendo de la fuente que tú uses puede ser uno de cada 6 varones, algunos dicen que uno de cada 10, algunos uno de cada 13. Hay distintas variaciones, pero por supuesto nosotros no podemos confiar en estas estadísticas, porque ¿de dónde salen estas estadísticas? De los adultos que han hablado. Entonces, esto es más como una estimación de la realidad. Entonces, de por sí es chocante, ¿sí? Porque estamos hablando de que si en mi iglesia hay 100 personas, 25 de ellas al menos ha vivido abuso sexual. Así Si es. se habla de abuso en general, estamos hablando una de cada dos, es decir, la mitad de la iglesia. O sea, no es que en la iglesia solo las personas que llegan no han vivido eso. O sea, una de las cosas que sucede con el abuso es que no discrimina. O sea, no importa la posición social, el círculo social o económico en el que esté, el nivel de educación, esta dinámica tristemente sigue sucediendo. Entonces, hay algo muy particular cuando nosotros hablamos de abuso en el caso de los varones. Normalmente vemos en las noticias, por ejemplo, no sé, un profesor estaba abusando de sus estudiantes. Hay un caso muy sonado acá en los Estados Unidos de el equipo de gimnasia, ¿sí? De los Estados Unidos, que el doctor que atendía a todas estas chicas llegó a tener 265 víctimas. Sí. Y muchos se preguntaban como, ¿en qué momento esto sucedió? Porque estamos hablando de un doctor, un hombre casado con hijos, que era activo en una iglesia, que las personas lo describían como alguien cercano y amable, pero utilizó esa fuente, esa base que él tenía de poder e influencia para cometer sus abusos, encubriéndolo, sí, encubriendo esta conducta criminal con su rol de autoridad. Entonces esto es muy complejo porque, claro, nosotros vemos los números, pero yo tengo que entender que para muchas personas el abuso es tan confuso que no saben si fue o no fue abuso. Tú vas a escuchar muchas veces en consejería esto. Es como, bueno, pero yo lo busqué, yo no dije que no, yo sentí placer, em, y no logran diferenciar, no logran distinguir la complicidad, ¿sí? Porque también hay culpa ahí. Y esto es importante de saber por qué. Porque cuando alguien me cuenta a mí de su abuso, especialmente cuando todavía está siendo víctima y es un menor de edad, yo tengo que tener mucho cuidado cómo yo hablo del abusador. Normalmente vamos directo al grano como, eso es abuso,
te están abusando, ¿sí? Y lo hacemos en un intento desesperado por ayudar a la persona. Sí, Pero no, ¿qué el pasa cuando sentido de urgencia nos hace brincar. Sí, pero yo tengo que entender que en este momento, o sea, ¿qué pasa si el abusador es mi papá? O sea, todavía sigue siendo el hombre que yo amo y yo, de algún modo, relaciono mi identidad con la de mi abusador. Entonces, si me dicen, él es malo, te está haciendo daño, es abusador, de algún modo yo interiorizo estos calificativos hacia mi persona. Entonces, es muy confuso para un niño escuchar eso, especialmente cuando no entiende qué está sucediendo, cómo es la persona que yo confío y que me ama, que es mi papá, mi tío, mi abuelo, mi primo, mi hermano, eh, es quien me está abusando. Entonces eso, bueno, solo como para comenzar por ahí, para entender. Pero cuando vemos estas noticias, y esto es muy importante porque hablando del contexto de iglesia, luego del hogar, el segundo lugar donde más ocurre el abuso es contextos deportivos y contextos eclesiásticos. O sea, van juntos. Es decir, donde hay algún deporte, un entrenamiento, un coach, todo esto, o en actividades de iglesias, son en estos dos lugares donde más hay abuso, luego del hogar, que es el primer lugar. Entonces, esto nos afecta a nosotros como cristianos que asistimos a una iglesia y que llevamos a nuestros niños a las iglesias. Entonces, cuando vemos las noticias y dicen que el profesor de los niños o el entrenador, el coach, lo que sea, el líder, sí, el pastor abusó de estos niños, vemos eso en la noticia, lo llevan preso, pero a veces no escuchamos el otro lado de la historia, no para justificar, pero para entender un poquito más cómo funciona el abuso. Y aquí es donde viene la parte que yo siento que muchas personas desconocen y por la cual yo no confío mucho en estas estadísticas de que normalmente nos dicen que las niñas sufren más abuso que los niños. Y es que el abusador, hay dos tipos de abusadores. Hay un abusador que no tiene una preferencia. O sea, es como, digamos, cualquier niño que yo logre acceder, sea niño, niña, no importa la edad, entonces pues yo cometo el crimen de abusarle. Pero hay otro tipo de abusador que tiene una preferencia específica. O sea, no le basta con que sea cualquier niño. Entonces tiene, digamos, como una categoría específica donde puede decir, bueno, yo no prefiero las niñas, yo prefiero los niños. Y de los niños, yo prefiero los que tienen, no sé, 7 años. O sí, prefiero los que todavía no han comenzado ya la educación formal cuando los niños entran a la escuela. O los que están en tercer grado, no sé. Depende, por supuesto, de cada uno. Cuando tú estudias a los abusadores, vas a ver que el 96% de los abusadores tienen una preferencia. Sí, entonces aquí es importante que yo tenga mucho cuidado con esto, porque ellos no es que agarran a cualquiera, sino van específicamente a como un target que ellos tienen, ¿sí? Sí. Como un fin, como un blanco al que ellos prefieren. Y de estos hombres, y bueno, hablamos de abusadores porque el 96% de los abusadores son hombres, aunque sí hay mujeres que abusan, en la mayoría de los casos, ¿sí? Más del 90% pues son hombres, por eso hablamos de abusadores. Sí. Estos abusadores prefieren más abusar a varones que a niñas. Entonces, cuando vemos los reportes de estos abusadores, vemos que en promedio, si ellos tienen unas 200 víctimas, porque bueno, esto es otra cosa, el abusador comienza a abusar cuando tiene 12, 13, 14, 15 años, ¿sí? En la adolescencia. Y no enfrenta la ley si es que llega a suceder Ujú. hasta que tiene unos 35 años. O sea, estamos hablando de unos 20 años de abuso antes de que la ley logre atraparlos y hacer algo, si es que sucede. Sí, es que sucede. Es que fíjate, ahorita que estás diciendo eso, digo, las estadísticas que nosotros tenemos de las personas oprimidas son unas, pero cuando tu fuente de referencia son los perpetradores, los números son otros. Eso quiere decir que los casos divulgados, los casos denunciados, son más en realidad. Eso quiere decir que
hay muchos casos en los que las personas que han padecido este tipo de maltrato no han hablado. Por eso los Ujú. números de que confiesa el perpetrador, o como dijiste tú, cuando estudias al abusador, pues los números son otros y las estadísticas son otras. Entonces eso nos debe dar un sentido de todavía mayor urgencia hacia adentro de la familia y hacia adentro de la iglesia también. Ujú. Y bueno, aquí es donde entonces prendemos las alarmas, porque te estoy diciendo que en estos 20 años Ujú. de abusos, sí, digamos que en promedio hay unas 200 víctimas, porque claro, aquí entran tocamientos, acercamientos inapropiados, todo esto que también hay mucha confusión de si es o no es abuso, si no hubo una penetración, si no hubo genitales, como el abuso puede ocurrir aún sin contacto físico y especialmente ahora con el internet, sí, que hay tanto acoso virtual. Entonces, en ese tiempo, que pueden haber unas 200 víctimas, en promedio el 75% de estas víctimas son varones, porque es la preferencia que tienen estos abusadores, prefieren los varones a las niñas. Entonces, yo creo que esto empiece a calar, ¿sí? Como a ver, bueno, si la mayoría de los abusadores tiene una preferencia y esa preferencia son los varones, entonces, cuando yo veo una estadística que me dice que las niñas son las que son más abusadas, hay algo aquí que no No me cuadra. cuadra, ¿sí? Entonces, que yo empiece a ver, bueno, qué es lo que está pasando. Y es que hay un perfil, o sea, los niños que son abusados no tienen un perfil como tal, no existe, pero sí hay características o indicadores que pueden hacer que sean más propensos al abuso, pero cualquier niño puede vivir abuso, ¿sí? Eso Sí. es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero hay tres cositas que podríamos decir que sí tienen en común las víctimas de abuso. Una, son niños que han sufrido bullying o matoneo, acoso escolar. Sí. Otra son niños que han vivido negligencia y son niños que viven en desconexión emocional de sus padres. No estoy hablando de niños que están en la calle, no estoy hablando de los niños que no tienen papás, estoy hablando de niños que tienen a sus papás que son cristianos, que aman al Señor, pero que están demasiado involucrados o demasiado ocupados con la iglesia o con su trabajo. Entonces, no hay una relación profunda y significativa con sus hijos porque los papás están muy ocupados. En cualquier Entonces, otra cosa, ¿no? sí, exacto. Ya sea con la iglesia, con el trabajo, con cualquier cosa, que hace que estos niños se sientan desconectados, tal vez aislados y vulnerables, que muchas veces es el perfil de los niños que llegan a las iglesias, Así ¿sí? es. Que a veces los mandan ahí porque los papás no tienen tiempo para estar con ellos. Entonces, claro, la palabra misma nos enseña que para el que tiene hambre, aún el pan duro es como un manjar, es como miel. Y cuando yo veo que el abusador, porque parte de lo que hace el abusador no es como nos enseñaban antes que venía un viejito con un saco en el parque y se robaba al niño para abusarlo, sino el abusador se gana tu confianza, se muestra cercano, te escucha, te da atención. Entonces tengo a este niño que quiere la atención, ¿sí? Pero no la está recibiendo en casa. Y viene este abusador que te va a dar toda la atención, por supuesto, con una motivación detrás Claro. en clic. Sí, esto es algo que está en clave en el abuso y por eso es bueno que como iglesia nosotros veamos que parte de la prevención es ver, ok, si Julio es un abusador, ¿sí? Es un depredador y está buscando niños de 7 años, ¿qué va a hacer Julio? Va a buscar acceder a esos niños de 7 años. Pero ¿cómo lo hace? No va a llegar un día así de la nada a la iglesia y va a buscar dónde están los niños. Él, ¿qué hace? Hace un proceso donde se muestra confiable, se gana la confianza, se hace parte de la iglesia, empieza a servir con los niños de la iglesia, al punto que le den acceso a estos niños. O sea, esto es clave en lo que es prevención, porque normalmente nosotros pensamos y preparamos a los niños en prevención siempre en los desconocidos, los de afuera, los que no están. Pero yo acabo de decir que el abusador comienza sus abusos a los 12 años. ¿Alguna vez hemos pensado en nuestros propios adolescentes en la Así es. iglesia, en que pueden ser
abusadores en potencia. Y claro, yo no quiero que ahora todos estén pensando en que todos son abusadores, sí, con paranoia, pero sí es bueno saber dónde está el riesgo, porque mientras yo piense que el riesgo está simplemente afuera, pues no lo voy a ver adentro. Exacto. Entonces, yo tengo que estar muy atento a esto. Y cuando yo veo que normalmente en casa, ¿quién es el que no está en casa entre mamá y papá? Pues ¿Sí? Normalmente es papá. el papá, ya sea que es un papá ausente que nunca estuvo, o un papá que está ausente porque está trabajando, o porque se separaron y se mudó, por lo que sea. Normalmente papá está ausente, entonces es la figura también que aparece en el abusador. ¿Sí? Este niño con este anhelo de tener una figura paterna, una figura masculina en su casa. Entonces el abusador, primero, es más probable pues que sea un hombre o una mujer, ¿sí? Y justo apunta a la figura que es más probable estar ausente en casa, que es la figura de papá. Entonces, ¿qué hace el abusador para hacer este grooming? Busca un gancho. ¿Cómo yo puedo engancharme con esto? Entonces lo hace a través del juego, de actividades, de hacer algo importante y luego introduce algo prohibido. Y lo puede hacer tan sencillo como, por ejemplo, pedirle al niño, envíame una foto de tus pies. ¿Sí? Sí, Y el niño va a decir, ay, ¿para qué una foto de mis pies? Qué tonto. Y hasta le puede ofrecer algo a cambio. Pero lo que está es probando los límites y lo va entrenando al punto que el niño se siente cómplice. Por eso yo digo que esto es tan complejo. ¿Sí? Una de las cosas que va a hacer es, por ejemplo, hablar lo que se habla mucho de los secretos, intentar cruzar límites, hacer sí, chistes o toques inapropiados y empieza a romper algunas reglas con el chico, así sea con juegos, como mi mamá no me da permiso de, no sé, ver películas de terror o de pasar tiempo en videojuegos. Ah, bueno, vamos a hacerlo aquí y es nuestro secreto. así Y es. así empieza a generar la complicidad. Y la cosa es que Dios ha creado nuestros cuerpos para que sientan placer. Entonces, si un cuerpo está siendo bien estimulado, pues va a sentir placer. Y hay algo que se llama, creo que es el efecto espejo, ¿sí? Que es básicamente esta realidad de yo como hombre sé qué es lo que más placer le va a dar a otro hombre. Entonces, el abusador va a saber cómo estimular a este niño varón para que sienta algo que le guste, ¿sí? Para que sienta Sí, placer. Y esto es lo que hace que sea tan confuso. Y muchas veces cuando tú trabajas con personas que han sido abusadas, me van a decir, es que yo buscaba a mi abusador, yo buscaba que me llevaran otra vez donde mi abuelita porque ahí vivía el abusador, yo iba donde el vecino porque ahí estaba el abusador, sí, y es muy confuso para la persona hacer esta separación de un niño no tiene la capacidad de dimensionar un abuso y sí, cuando él se involucra en esto está completamente seducido y ha sido completamente preparado y condicionado para estas respuestas. exactamente. Entonces, Sí, no, ujú. Sí, 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 adelante, adelante. sí, o sea, es importante que él vea como no es su responsabilidad, ¿sí? Fue manipulado, no dimensionaba lo que estaba sucediendo, además que tenía esta realidad en casa, ¿sí? De vivir la negligencia, la desconexión emocional y si además en el colegio está sufriendo el bullying, es como crear una plataforma para que este niño sea vulnerable a el abuso. Sí, claro, o sea, la persona que abusa, el opresor, es una persona muy cercana, sumamente astuta, que permite como mucha cercanía, genera mucha confianza y se pone así con su mejor rostro, entonces nadie sospecha, pero qué importante lo que dices, ¿no? Que para un niño es confuso y a veces marcar el límite eh, de lo que es y hasta dónde llega el abuso, bueno, pues engloba muchas actividades y eso me hace acordar en la Biblia la historia de José. O sea, José tenía un papá ausente, José estaba en una situación de maltrato, de esclavitud, tenía 17 años
y había en este caso una mujer que lo acosaba e intentaba desnudarlo y se ofrecía, o sea, todo esto es acoso, todo esto es parte del abuso porque, como decías hace rato, no todo el abuso sexual tiene contacto físico y en la historia de José no vemos que haya una consumación, un coito como tal, pero una penetración, o sea, algo más cercano físicamente, vamos a decir, pero todo esto entra dentro de la categoría de abuso. Y por eso cuando nosotros a los niños les enseñamos estrategias de prevención, siempre es haz como José y huye. Huye, huye, huye. Pero cuando el perpetrador ha hecho su trabajo, al niño no le queda muy claro eso de tener que huir porque, como bien dijiste hace rato, es una persona tan cercana con la que hay un vínculo normalmente tan estrecho, una relación de cariño quizás es un familiar muy cercano, pues a veces esto se le complica, ¿no? A los niños. Entonces, yo quisiera preguntarte ahí, ¿qué impacto, qué impacto tiene en la vida de un varón, ya sea soltero o casado? O sea, si esto le pasó cuando era niño, cuando era adolescente, y ahora ya es un hombre adulto, ya sea soltero, ya sea casado, ¿cómo ha impactado su vida? ¿De qué tendría que ser libre? ¿Cómo pudiéramos pasar a reconocer? Porque he platicado yo con familias donde el que llega al matrimonio, por ejemplo, con la historia de abuso es él, no ella. Y, y veo que hay un impacto en su familia. Entonces, o quizás chavos que no se casan. Cuéntanos, Julio, al respecto. Bueno, aquí hay muchas telas para cortar, ¿sí? Bueno, una de las cosas que es importante decir aquí es que en el caso de los hombres, digamos que una de las preguntas que tú tenías al inicio era como, ¿por qué no se sabe o por qué no hablan y todo esto? Y es que creo que culturalmente pues hay un estigma. Yo creo que con el abuso no es solo vivir un abuso, sino que también afecta tu hombría, tu identidad como hombre, todo esto queda como cuestionado. Yo siento que es muy distinto para el hombre mostrarse como alguien que fue víctima de abuso en comparación a la mujer, porque al hombre se le castiga más bien por esto, ¿sí? Y muchas veces pues no se le cree. Y algo interesante es que en promedio los hombres tardan unos 26 años antes de hablar por primera vez de su abuso. Y lo interesante de esto es que lo hacen porque, no sé, yo llego a una consulta médica o voy a consejería o me mandan algo por salud mental y me hacen un cuestionario y tal vez allí el hombre puede decir, ah, por cierto, algo que me pasó fue esto. O sea, no, el 80% de los doctores y el 60% de los profesionales en salud mental no están entrenados para preguntar a los hombres si vivió algún tipo de abuso sexual. Eso me impresiona. Sí, Sí, pero de nuevo, si yo estoy pensando que a las que abusan son las niñas y no a los niños, pues yo no le voy a preguntar a un hombre si vivió abuso, le pregunto es a la mujer. Y entonces aquí es donde vemos, aquí hay una carga impresionante de tantos años, ¿sí? Y el impacto del abuso, pues esto es complejo de responder porque el impacto va a depender de si se usó fuerza o no, de qué tan cercano era el agresor, o sea, mientras más cercano el impacto es mayor. No es lo mismo que el abusador sea mi papá, a que sea un primo que estaba aquí de visita por un tiempo en mi casa. La frecuencia del abuso, si fue algo que sucedió solo una vez o por un corto periodo de tiempo, o si fue algo, como hemos escuchado muchas historias, que por años han reiteradamente viviendo abuso. Y también algo que es súper importante, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó si yo sí hablé? y ¿Qué nadie me hicieron creyó. los que me escucharon? ¿Sí? Ajá. Porque normalmente yo le explico a las personas quién es la principal, no víctima, sino cómplice en los abusos, ¿sí? Y uno empieza a pensar como, bueno, ¿quién podrá ser cómplice de algo tan
diabólico, pero son las mamás. ¿Por qué las mamás? Porque normalmente el niño siente la seguridad emocional y relacional para venir y contarle a ella lo que está sucediendo, a veces en su propia confusión, que no saben ni qué es lo que está pasando, y mamá no me cree, mamá me regaña, mamá me cuestiona, mamá me dice, pero ¿por qué no me contó? Aún esa pregunta de ¿por qué no me dijiste? Es revictimizar a la persona. Y Así lo que es. sucede cuando el niño habla, si es que llega a hablar, ¿sí? Lo que sucede en ese periodo es tan importante porque marca algo que se llama la segunda herida, ¿sí? O sea, es a veces más doloroso y más Sí, traumático que el abuso como tal. así Y de es. nuevo, yo justo hoy estaba viendo una imagen donde aparecían dos perritos que se habían metido por el barro, pero uno era como un, no sé, un gran danés y el otro era un chihuahua. El barro era el mismo y estaba al mismo nivel de profundidad, pero el gran danés apenas le tocó sus patitas y el chihuahua estaba casi completamente inmerso y embarrado. Sí, Entonces, a veces nosotros pensamos, bueno, pero si apenas y lo tocó, no hubo una penetración, no fue que le tocó los genitales, pues eso no fue realmente abuso, no fue traumático. Entonces, eso va a depender de cada persona y sobre todo de las herramientas con las que cuente la persona y la red de apoyo que tenga en ese momento. Entonces, hay personas, así como nosotros vemos los que tenemos hermanos, crecemos en el mismo contexto, con los mismos padres, bajo las mismas circunstancias, pero cada uno tiene una respuesta distinta a lo que vivieron, sea traumático o no. Lo mismo sucede con el abuso. Yo no sé el impacto que tiene en la persona y no puedo medirlo diciendo, ah, bueno, si a esta persona sí la golpearon y hubo penetración y pasó por 20 años, ese sí tiene que tener un impacto. Y al que solo le hicieron comentarios o toques, a ese no debería afectarle. al que le mostraron pornografía, por ejemplo, así, ay, como no exageres, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de abuso, siempre se habla de una asimetría o una diferencia de poder, de tamaño, pero también a veces pueden ser pares, pero hay una diferencia en el conocimiento, ¿sí? Hay chicos que han recorrido demasiadas cosas que no Sí, debían, y entonces introducen a otros que son demasiado inocentes y no tienen la capacidad para procesar toda esta información, entonces es una conducta pues abusiva. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces? Que uno de los problemas que hay con el abuso es que hay algo que se llama el patrón de excitación, ¿sí? Que más o menos es cómo yo creo o genero eh, lo que me excita, ¿sí? ujú, Entonces, bueno, a eso pues incluye muchas cosas, pero por ejemplo que yo diga, ah, no, yo prefiero las mujeres rubias o las prefiero chaparritas o las prefiero altas o voluptuosas o lo que sea. Bueno, eso viene mucho de un patrón de excitación que se genera en nuestra infancia, algunas experiencias de la adolescencia, relaciones familiares, olores, sabores, colores y por supuesto las primeras experiencias sexuales que yo he tenido. No necesariamente cuando yo inicio mi vida sexual en mi juventud o en el matrimonio, sino en mi infancia, ¿sí? Como, ah, bueno, cómo descubrí yo, no sé, como varón la erección, la masturbación, la pornografía. Y cuando entra el abuso, eso también se incorpora en este patrón de excitación. Entonces, aquí esto, ¿cómo puede afectar? Por ejemplo, las víctimas de abuso muchas veces sienten, mi cuerpo es culpable de lo que pasó. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en las mujeres que no les gusta su pecho, entonces hacen de todo por taparse, usan ropa muy ancha, ¿sí? Se aprietan como pueden, bajan de peso o comen demasiado porque sienten mi cuerpo me traicionó, sobre todo cuando han sentido placer y se sienten más culpables por haber sentido placer. Entonces rechazan su cuerpo. Y en el caso de los hombres, pues pasa lo mismo, sí, en el sentido de que está esta confusión donde se asocia el placer con la culpa, donde se asocia el placer con estoy haciendo algo malo. Y esto incluso lo podemos ver en las personas que no han vivido abuso, pero crecen en una iglesia donde solo te enseñan sexualidad diciéndote lo que es malo. Entonces, sexo malo, sexo pecado, sí, sexo no lo haga. Me caso
y no me saco ese chip así de la noche a la mañana. Imagínate cuánto más el que ha vivido el abuso. Entonces, ¿qué puede suceder? Una persona que esté hipersexualizada, es decir, que ha aprendido a relacionarse a través del sexo con otros, ¿sí? Entonces puede convertirse en una persona promiscua. Como también está lo contrario, personas que no quieren saber nada del sexo, de relaciones con nadie, su vida amorosa no existe. Y es bien complejo porque eso hasta puede sonar como, esta persona se está guardando para el Señor y sí, pero hay algo más allí. Hay una Ah, historia no contada todavía. Ujú. sí, y por supuesto, cuando tú inicias tu vida sexual, esto es algo muy importante que necesitamos entender, es que hay una presión de eh, el desempeño, especialmente en los hombres, ¿sí? Entonces todo esto le genera ansiedad y puede hacer que tenga dificultad en la erección, ¿sí? En sentirse seguro para poder estar con su esposa, aunque hayan esperado para el día de la boda y hayan hecho todo correcto, es bien complejo. Algo muy interesante también que hay con la vergüenza que se siente en el abuso es que Dios nos dio un cerebro para protegernos y por eso muchas veces nosotros recordamos las cosas malas más que las buenas, porque estamos en Sí, modo supervivencia, así ¿sí? es. Entonces, cuando estamos en este modo supervivencia, se prenden estas alertas, estamos muchas veces rumiando con las cosas que no se han resuelto. Sí, el cerebro está ahí como hay algo aquí que no se ha terminado de trabajar, ¿qué vamos a hacer con eso? Y yo estoy constantemente rumiando con esto. Y aquí esto se ve en el consumo de la pornografía. En el caso de las mujeres, para lidiar con la vergüenza, muchas van a ser, bueno, en general, quienes más consumen pornografía cruda y violenta son las mujeres que Ujú. están intentando, muchas veces sin darse cuenta, como revivir o intentar resolver el abuso que vivieron. Y en el caso de los hombres, tú vas a ver una fantasía muy común que hay en el consumo de pornografía de los varones, es hombres como más grandes o más fuertes y mujeres más débiles, más pequeñas, más joven, Sí, con una voz más como de niña o una raza que parezca más dócil. Y esto es porque hay una diferencia de poder y él se siente de algún modo en control. O sea, de algún modo yo estoy aquí como representando estas cosas que tengo sin resolver. ¿Sí? ok. Y aquí es donde pueden haber también estos deseos que puede tener el hombre por un sexo más violento, ¿sí? Por tener algunas conductas donde quiere someter a su esposa, no realmente amarla y juntos disfrutar. Y es un poquito esto lo que se aprende en el abuso y en la Ujú. pornografía, que es hacer de la persona una cosa, un Un objeto, objeto. ¿sí? Ujú. Exacto. Cosificar al otro. Entonces creo yo que esto puede ser una de las dificultades que se puede dar. Y claro, por supuesto que siempre va a haber también una confusión en si yo soy hombre, me abusó un hombre, dudo de mi sexualidad. Sí, de la Sí, identidad, ¿no? Ujú. sí, ¿por qué sentí placer? ¿Será que a mí me gustan son los hombres? Y esto es muy complejo, sobre todo en la adolescencia, Ujú. cuando hay experiencias sexuales del mismo sexo, porque claro, de nuevo volvemos a, si yo siento placer, se refuerza la conducta y viene la creencia de, entonces si sí me gustó, entonces esto es lo que es para mí. Y muchos adolescentes, pues, en su etapa de adolescentes empiezan a experimentar, tienen estos contactos sexuales donde sienten placer y de algún modo entonces toman esta teoría de, sí, esto es lo que a mí me gusta porque yo sentí placer. Ok. Entonces, bueno, de nuevo, esto es muy complejo, no podemos pues meterlos a todos en un solo saco. Sí, cada historia es muy única y particular, pero yo creo que la mayor consecuencia y el mayor impacto que esto tiene, por supuesto, va a ser en cómo me relaciono yo con el Señor. Sí, Así es. porque el abusador, una de las cosas que hay en el abuso es que el abusador se internaliza en el abusado Ujú. y el abusado se convierte en su propio abusador, exponiéndose a conductas de riesgo, haciendo cosas que están saboteando su propio proceso. Sí, cuando tú trabajas con este tipo de personas, tú vas a ver que a veces es como, está en claro el camino por el que tienen que ir y Sí, ellos toman el camino opuesto y tú dices como, pero ¿por qué lo hace? Es que no quiere cambiar, es sí. que le gusta esto, pero mucho es,
el mismo trauma, porque una de Así las es. cosas que se da con el trauma es que afecta a nuestro sistema de creencia, donde nos hace creer que no valemos, que no podemos, y afecta a la autoeficacia, que es la capacidad que yo tengo para cambiar una situación. ¿Sí? En el abuso, normalmente el niño va a usar las herramientas que conoce, decir no, intentar pelear, huir, y muchas veces no le va a funcionar. Entonces, ¿qué hace? Se congela, también como un modo de supervivencia, que es otra cosa que también trae mucha culpa, porque dicen, ¿por qué no hice nada? Exacto. Era tu cuerpo defendiéndote, ¿sí? Es como Dios creó nuestro cerebro para protegernos. En ese momento tu vida estaba en peligro, por eso tu cuerpo se congeló y permitió. Y muchas veces, pues la persona, su mente se va, no recuerda, no saben qué pasó. De nuevo, es tanto pues el dolor y el trauma que como que nuestro cerebro se desconecta en ese momento. ¿Y es por qué? Porque es una forma de supervivencia. Esto no fue algo que la víctima escogió, pero es tan importante que ellos entiendan esto porque muchos pues se sienten culpables, ¿sí? Sí. Sintiendo por qué lo permití, por qué no dije nada, por qué no hice nada. Ok. Es más, por qué lo busqué. Sí, sí, sí. O sea, muchas veces su confusión es tanta que creen que lo provocaron. Y antes de ir a la última pregunta que traía hoy para ti acerca de cómo podemos ayudar a los varones a nuestro alrededor a sanar, si todavía traen cargando eso, tenemos algunos comentarios de la audiencia. Dice Mariana, ¿qué recomiendan ustedes para un adulto que sospecha que fue víctima de abuso en la infancia, pero no tiene recuerdos claros, solo sensaciones y flashes? Me interesa saber si es sano intentar recordar todo o si es enfocarse en sanar lo que uno siente ahora. Esta nos escribe desde Monterrey. Entonces, Bueno, esto es muy, muy complejo. De nuevo, sería irresponsable para mí solo soltar una solución así rápida. Pero algo que yo sí puedo decir es, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos revela toda verdad. Y a veces yo siento que como cristianos, cuando hablamos de sanidad, sentimos que tenemos que empezar a rebuscar, 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 a ver qué pasó en nuestra vida y cuáles son los traumas y bueno, y lo espiritualizamos. Entonces yo siento que el Señor me va a mostrar lo que yo necesito saber y puedo descansar en eso. ujú, Y lo complejo del abuso es que a veces no hay recuerdos y no lo van a ver. Una de las cosas que tú vas a aprender en esto es que necesitamos, a menos que el Señor haga un milagro, es aprender a vivir con el abuso. Sí, esto suena un poco tal vez triste, pero lo que yo estoy intentando decir, y tal vez lo veo con la historia de José, es el abuso no debe ser nuestra identidad, no tiene la exacto. última palabra, ¿sí? Y como dice Pablo en Romanos, sí, 8:18, todas estas tribulaciones son momentarias comparadas con la gloria venidera. Entonces, bueno, en este mundo caído, sí, nosotros vamos a vivir consecuencias del pecado, incluyendo el pecado de otros, que otros hacen por nosotros, pero podemos confiar que un día esta no va a ser nuestra realidad, Así ¿sí? es. Cuando estemos con el Señor. Entonces, ¿qué puede ser? Sí, bueno, se pueden evaluar qué puede estar pasando y se puede trabajar con los síntomas, ¿sí? Sí. Por ejemplo, yo me siento alerta, si alguien me toca, como que reacciono. Bueno, ¿cómo se puede trabajar eso? Eso es algo que sí se puede hacer, que se puede trabajar y sobre todo en todo esto, cómo yo puedo ver al Señor y confiar que Él está conmigo en este proceso, porque algo que vemos con José también es eso, o sea, hasta el final vemos que el Señor estuvo con él aun cuando estaba sufriendo, y algo que también vemos con José, que es la realidad de muchos de los abusos hoy en día, es que aunque se sepa y se le crea al niño, no siempre va a haber justicia, porque es muy difícil tener pruebas de un abuso. Sí, es Ujú. difícil Sí. que, sí, si solo me toca o si ya pasó, no sé, una semana, eh, es como, ¿cómo se puede comprobar? Entonces aquí es donde Sí, se no, hace no es como que haya confuso. el ojo morado, ¿verdad? Sí, Como una pero evidencia física, ajá. aunque no haya un proceso legal donde el abusador vaya preso y pague, todavía es bueno que la persona sepa como, bueno, si me creyeron, esto Exacto. se pasó, algo pasó y es parte de,
cómo nosotros podemos estar más saludables. Yo creo que la palabra sanar ha sido también muy mal interpretada, porque sanar suena como ¿estoy sano o no estoy sano? Me gusta más la palabra saludable, porque yo Ujú. puedo tener una enfermedad y vivir una vida saludable. Y aprendo a manejar esta enfermedad y espero que esa enfermedad desaparezca, pero mientras tanto yo busco tener una vida saludable. Entonces, lo más saludable, sí, es eso, no intentar rebuscar, 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 y podemos intentar trabajar los síntomas y recordando que estas experiencias traumáticas, como el abuso, no solo afectan pues nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene memoria. Sí. Entonces es bueno también ver, bueno, cómo mi cuerpo está reaccionando muchas veces más allá de lo que mi razón me dice y cómo yo puedo volver a mostrarle a mi cuerpo que estoy seguro, que ya no soy un niño, que yo sí puedo cambiar la situación y las circunstancias donde estoy. Ok, muy bien, muy, muy bien. Nos escribe también Ricardo desde Los Ángeles y dice, como hombre latino criado con la idea de que los hombres aguantan, escuchar este episodio me removió muchas cosas y me hizo ver que el silencio también es una forma de violencia. Gracias por validar que los hombres también podemos ser víctimas y por dar herramientas para romper ese tabú entre la comunidad hispana allá en Los Ángeles, ¿no? Entonces, pues creo que es importante, como tú decías, ¿no? Pues si cuadramos las estadísticas de los casos divulgados contra las estadísticas de las declaraciones de los abusadores, pues algo no checa, ¿no? Entonces, creo que los hombres también necesitan saber que a lo mejor, como dice, los hombres aguantan, creo que por eso se han quedado callados tanto tiempo, ¿no? Es algo cultural también que está dentro de la iglesia. Eh, y luego Gabriela dice, ¿qué puede hacer un maestro cuando sospecha que un alumno varón está siendo abusado, pero el sistema escolar y las instituciones son muy lentas o poco confiables? Hay algunos pasos mínimos para no poner en riesgo al niño. Saludan desde Venezuela. Mm. Bueno, esto es muy complejo porque, claro, cada país y cada lugar tiene sus leyes, pero hay algo muy importante, bueno, dependiendo de dónde estés, nosotros podemos hacer denuncias. Y hay algo que muchas personas preguntan que es, bueno, pero ¿cómo sé? No estoy seguro si está pasando o no. Pero no es nuestro trabajo determinar si hubo o no hubo abuso. Donde yo vea que hay indicadores, sospechas, entonces yo hago la denuncia y la ley es la que determina, pues en este caso, pues los funcionarios son los que determinan si hubo o no hubo un abuso. Entonces, bueno, si yo estoy en un contexto educativo, creo que tengo que comunicar a las autoridades que están en esa escuela o colegio, donde sea que esté. El niño puede ser un primer paso para hacer un plan de protección, porque claro, la víctima siempre es la prioridad en cómo podemos hacer para que esté segura. Entonces ahí habría que ver algo que siento que no existe en muchas iglesias, pero que se supone que hay en los colegios, y es cuál es la política. Y aquí es donde los abusadores toman ventaja. Sí, porque no hay un protocolo Si normalmente. no hay un protocolo o si lo hay en papel, pero las personas que trabajan y sirven, especialmente en las iglesias que hay tantos voluntarios y no los conocen, da lo mismo. O sea, es una debilidad que favorece al abuso. Sí, porque si entonces, si decimos, bueno, parte de la política es los que trabajan con los niños van a usar, no sé, una playera, una camiseta azul fosforescente y yo llego con otra cosa, pero el que está ahí a cargo ese día ni sabe ni está seguro. Y yo le digo, no, que yo también trabajo aquí y me mandaron a ayudarte a trabajar con los niños, pero esta persona no conoce cuál es la política y el protocolo. Es una debilidad en el sistema. Sí, o sea, de nada vale que tengamos un protocolo, una política, si todos los que trabajan con los niños no la conocen. Sí, Ujú. Sí, claro. ahí. Claro, claro. Dice, quedan algunos comentarios. Dice Cuauhtémoc desde el Estado de México, dice, gracias por hablar de este tema. Julio Mora, mira, un tocayo tuyo, dice, algunas señales tempranas de abuso
en niños varones que muchas veces pudieran confundirse con rebeldía o mal comportamiento. Saludos desde Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Yo estuve en Ujú. Ciudad Juárez. Bueno, es que de nuevo, es complejo saber exactamente cómo, bueno, cuáles son los indicadores, pero normalmente vemos niños que, por ejemplo, hacen un cambio. O sea, ahí es donde nosotros vemos si conocemos o qué tanto conocemos o no a los niños, porque si el niño ya va al baño, si ya hace control de esfínteres y de repente vuelve a hacerse en su ropa interior, algo está pasando, ¿sí? Bueno, esto también es muy importante. A veces cuando vemos los juegos sexualizados de los niños, ¿cómo sabemos si es una señal de alerta o no? Porque los niños sí tienen juegos que pueden ser sexualizados. Entonces, cuando el juego es espontáneo, breve y acorde a su edad, es algo sano, sí, normal, natural de su edad. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve disruptivo, repetitivo, cuando no es acorde a su edad, cuando el niño hace dibujos o usa palabras o empieza a hacer, no sé, movimientos copulatorios con sus juguetes? Estos son señales Ujú. que nos tienen que llamar la atención. De nuevo, no estamos diciendo que ya eso es seguro, pero sí es bueno. Y por supuesto, hay cosas que podemos ver como en su ropa interior, si hay sangrado, si hay restos de semen, cosas así. Pero es difícil saber, o sea, esto es tan complejo porque de nuevo es un proceso en el que el abusador ha ganado la confianza del niño, al punto que es tan confuso que el niño ni sabe qué está pasando, hasta siente que lo disfruta y lo puede ver como un juego secreto con su abusador. Así Sí. es, sí, 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 sí. Muchas gracias. Itzel nos escribe para decir, me di cuenta que normalizamos comentarios, tocamientos a niños varones como si fueran bromas. Gracias por darle voz a este tema. Y a Azucena Ramírez, la última pregunta. Dice, ¿qué recomiendan hacer cuando el posible agresor es un familiar muy cercano y la mamá duda del niño porque depende económicamente de esa persona, como pasa en muchos hogares? Pues que es un Bueno, si escenario nosotros común. sabemos, esto es algo muy importante. Cada persona que sepa es responsable de denunciar. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, en la iglesia, viene Pepito y me dice a mí en la clase de escuela dominical que está siendo tocado por su abuelito. Y entonces, bueno, yo le cuento, qué sé yo, a los pastores, le cuento a la mamá, no se denuncia y Pepito entonces el lunes va a su escuela y le cuenta a la profesora sí denuncia, aparecen las autoridades y Pepito dice, pues yo sí le conté a mi profesor de la escuela dominical. Como yo no hice nada y no denuncié, yo me vuelvo cómplice y Así es. tengo responsabilidad legal por no haber dicho ni hecho nada cuando Pepito me contó. Entonces esto es algo importante. Si yo, de nuevo, hay muchos lugares donde se puede hacer una denuncia anónima. Sí, hay lugares donde lo puedes hacer por una llamada telefónica, por la página web. Es bueno que puedas investigar donde estés, cómo se puede hacer. Sí. Pero es importante eso, saber si yo sé, yo soy responsable. Y si no hago nada, soy cómplice. Así es. Híjole, Julio, el tema da para mucho, el tiempo se nos acaba. Gracias por tu tiempo. Quiero cerrar este programa que da para mucho más, de veras, con decir entonces, cuando la Biblia habla de los lobos con piel de oveja, de alguna manera se está refiriendo a que nosotros tenemos que lidiar con esos lobos, tanto para prevenir como para intervenir, ¿sí? Y ya para finalizar, Julio, la trivia que siempre tengo con mis invitados es la comida favorita. Bueno, yo pensé esto, unos tacos dorados. Sí, Qué me encanta. rico. ¿Tu versículo favorito de la Biblia? Isaías 58:12, que Ujú. siento que es parte de mi vida, así ser reparador de muros derruidos y hacerlos otra vez habitables. Oh, qué bonito, qué bonito. Gracias. Un tip para los solteros en general, no necesariamente tiene que ser del tema escabroso que hablamos hoy. No te tienes que casar con tu primera novia,
Y esto va a sonar un poquito raro, pero siento que me hubiese gustado tener ese tip de no tener toda esta presión. Yo hace poquito en mis redes compartí mi historia de compromiso y yo quería hacer todo bien, bien, bien. Y creo que se me pasó la mano un poquito en eso. Ah, Sí, sí, entonces es bueno ver cómo está bien. Estamos intentando hacer la voluntad de Dios. No es que vamos a estar con todo el mundo probando todos los sapos, sí, exacto. hasta encontrar un príncipe. Pero aun cuando intento hacerlo bien, está bien que en algún momento yo diga, esta no es la persona que quiero para mi vida y es mejor terminar esta relación. Ok, muy bien, excelente tip. Y un tip para los casados, algo que hubieras querido que te dieran a ti. Bueno, yo me prometí antes de casarme que nunca iba a hacer llorar a mi esposa y fallé muy mal desde el principio. Entonces, es bueno entender que a veces no vamos a entender a nuestra pareja, pero podemos amarla aún sin entenderla. Sí, 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 sí. Excelente consejo, excelente consejo. Y Julio, ¿dónde podemos encontrarte para más información? Si alguien quiere acudir a ti para consejería, para alguno de tus cursos, etcétera, ¿dónde te encontramos? Bueno, en Instagram yo tengo mi cuenta de discipulado sexual y ahí en la biografía está un enlace para el WhatsApp donde me pueden escribir o allí mismo pueden encontrar el enlace para el servicio de consejería o me pueden enviar un correo a discipuladosexual@gmail.com o también tengo un canal de WhatsApp que se llama Discipulado Sexual. Lo pueden buscar en su WhatsApp si no usan redes ah, y por ahí me pueden encontrar. Excelente, pues muchas gracias, chicos, se nos acabó el tiempo. Compren mi libro 13 mitos acerca del sexo, está en Amazon y todas las plataformas digitales. Apóyame en Patreon y ayúdanos a compartir este episodio para difundir la verdad bíblica acerca de la sexualidad y nos vemos en 2 semanas. Gracias por haberte unido al podcast de Michelle. Por favor, comparte el contenido y nos vemos en 2 semanas.